Hola nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a su segunda clase de psicología organizacional. La vez anterior platicamos acerca de, bueno, pues estos inicios de la psicología organizacional. Hablamos de la diferencia de los conceptos. Ahí les coloqué el material, de cuál es esta diferencia de cómo se ocupan estos términos de psicología industrial, organizacional, del trabajo, etcétera. Hablamos de las funciones también que tiene o bueno, más bien no las funciones de un psicólogo organizacional, sino más bien de el campo de estudio y de intervención que tiene la psicología organizacional. Hablamos incluso de marketing, todas estas estrategias de venta, las normas de estos programas de higiene, que pues es evidente que debemos tenerlas presentes. Recuerden que hay mucha información que evidentemente no van a tener en la memoria porque pues prácticamente es imposible, ¿verdad? Tener todo en la memoria. Sin embargo, es importante que junten el material, que tengan más investigación acerca de lo que ustedes revisan aquí en sus materias, en los videos que se comparten. Y uno de ellos, pues precisamente son estas normas que están vigentes en México en el ámbito laboral. Ujú. El día de hoy vamos a dar continuidad con esta segunda clase. Vamos a hablar ahora de formación de grupos, ¿ok? Bueno, déjenme moverle aquí. Bien, ahora sí. Bueno, pues hablamos justo de la definición de grupo entonces, ¿no? La formación de grupos en psicología organizacional se refiere al proceso por el cual ay, eh, el individuo o individuos se unen para formar un grupo y cómo éste evoluciona con el tiempo. Este proceso implica varias etapas y factores que influyen en la cohesión o el funcionamiento del grupo. Los psicólogos organizacionales estudian cómo y por qué se forman los grupos, las dinámicas internas que se desarrollan y cómo estos factores impactan en el rendimiento individual y colectivo dentro de una organización. Los grupos evidentemente pues evolucionan, ¿sí? En primer lugar se forman y después van pasando por etapas que pueden desembocar en la ruptura del grupo o en su renacimiento desde nuevos perdón, desde nuevos planteamientos. También la situación de los individuos dentro del grupo va cambiando. Lo que ocurre en los grupos y entre los grupos está muy determinado por el momento concreto en que se encuentra un grupo dentro de su desarrollo, ¿sí? Entonces, hay tipos de grupos, iniciando por estos grupos formales, ¿sí? Por grupos formales nos referimos a los que se define la estructura de la organización con asignaciones determinadas de trabajo que fijan las tareas. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización. Los 6 miembros de una tripulación aérea, por ejemplo, son un grupo o un ejemplo de un grupo formal, ¿sí? Para que un negocio cumpla con las metas que se fijó, es necesario que se realicen determinadas tareas y que se asignen a los empleados en la realización de las mismas. En consecuencia, el personal es asignado a los diferentes departamentos funcionales, por lo que será miembro de un grupo formal. Es decir, algo muy similar, o más bien se refiere a esta parte del organigrama. Sí, el organigrama es aquel en donde está justo agrupado también de manera jerárquica, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? O aquí, bueno, en este diagramita que tenemos aquí, esta parte hasta arriba sería como el jefe, el dueño, ajá, y los subordinados, cada uno con sus respectivos subordinados también.
¿sí? Tenemos también influencia en las organizaciones formales, ¿sí? La escuela estructuralista relaciona los conceptos de organización formal e informal, con lo que proporciona una imagen integrada de la organización, ¿sí? Mientras que la organización formal trata de las relaciones entre las diferentes divisiones o jerarquías, la informal sugiere grupos y relaciones de iguales, sin discriminar entre jefes y subordinados. Las organizaciones informales, al combinarse con las formales, construyen un sistema total eficiente. Por su falta de flexibilidad y amplitud, los planes y políticas formales no abarcan ni resuelven todas las situaciones, lo que da lugar a soluciones a través de las relaciones informales que suelen ser más flexibles y espontáneas. A eso se refiere con estas organizaciones informales, ¿sí? En estos grupos informales, bueno, ya les mencioné, es aquel que surge de las actividades, interacciones y sentimientos cotidianos que los miembros tienen unos con otros. Los empleados, pues, acostumbran a asociarse con personas de diferentes departamentos y formar grupos cuyas actividades son diferentes a las que exige la organización. En este caso, se trata de grupos informales. De este tipo de grupos también surgen líderes, los cuales no son asignados por la directiva de la misma empresa, sino que surgen por la confianza que depositan en ellos el grupo informal al que ellos pertenecen. Ujú. La organización informal se caracteriza por lo siguiente. Primero, por la necesidad del individuo de convivir, ¿sí? Recuerden que, pues bueno, el ser humano es una de sus necesidades, el ser social, sociable, ajá, y pues evidentemente surge esta necesidad de tener la interacción y de convivir con otros sujetos. Por otra parte está el interés de los nuevos integrantes por establecer relaciones informales satisfactorias con sus compañeros. Adquisición de estatus también, ¿sí? Y bueno, las siguientes que les voy a mencionar son otras características particulares de los grupos informales. Primero, crecen por adhesiones espontáneas de individuos. Generalmente se componen de elementos de diversos grupos y niveles jerárquicos de la empresa. La jerarquía existente en la organización formal no siempre prevalece en los grupos informales, es decir, los jefes ya no lo son y posiblemente un subordinado sea el líder del grupo informal. Sí, o sea, del ámbito laboral, por decirlo así, pues sí, ¿no? Está esta parte que les menciono del organigrama, pero ya en este informal ya esta jerarquía se pierde y entonces se modifica, ¿sí? Está también la satisfacción de necesidades sociales, es decir, el deseo de afiliación y la necesidad de relacionarse, como en el primer punto, ¿no? Esta necesidad del individuo de convivir. También encontramos en este tipo de grupos la sensación de pertenencia e identificación. El pertenecer es un sentimiento de confort personal en relaciones sociales, que en ocasiones se llama solidaridad, integración social, intento de agregación o seguridad social, asistencia en el logro de objetivos. Se logran ciertos objetivos mediante un grupo, los cuales no se obtendrían individualmente, ¿no? Es decir, una parte de trabajo en equipo o al menos esta convivencia se genera precisamente para obtener algunos objetivos. La oportunidad para tener autoridad y ser creativos, a diferencia de la organización formal en donde se procura la dependencia de la administración, ¿sí? Y bueno, la permanencia o herencia de valores culturales. El grupo tiende a desarrollar valores culturales deseables para sus afiliados, quienes los hacen perdurar. La comunicación y la información. Los trabajadores de todos los niveles desean saber qué ocurre en sus compañías y en qué forma son afectados, por lo que establecen canales de comunicación separados de los medios oficiales, ¿sí? Hay beneficios en este tipo de grupos. Cuando la organización informal colabora, aligera la carga de trabajo gerencial al sentir menos necesidad de supervisar
se alienta a la delegación y descentralización de responsabilidades. Es probable que entonces con esto pues se pueda aumentar la productividad. Puede cubrir las deficiencias de las aptitudes del administrador. Por ejemplo, si este no se planifica bien, el empleado puede auxiliar informalmente obteniendo el mejoramiento del plan y evidentemente con esto se fortalece el punto de arriba porque al poder tener esta coordinación o mm, pues este acompañamiento o que se les permita justo la intervención, pues evidentemente la productividad aumenta también, ¿no? Otorga satisfacción y seguridad a los grupos de trabajo. Los empleados obtienen un sentido de pertenencia y seguridad al sentir que tienen algo valioso que conservar y se disminuye la rotación de personal, esta de la que tanto hemos hablado en esta clase, ¿no? Bueno, la organización informal es un canal útil para la comunicación entre los empleados. Con el contacto continuo, aprenden más sobre su trabajo y, por supuesto, entienden su medio ambiente. Es una válvula para las frustraciones y otros problemas emocionales. Al tener la oportunidad de conversar sí, pues sí, de ello, abierta y amistosamente. Los gerentes son impulsados a actuar y planificar con más cuidado, ya que un cambio mal calculado que afecte a los grupos informales pueden minar cualquier proyecto mal concebido o débil. Y también, pues los jefes que entienden el poder de estos grupos saben que el abuso de autoridad, por supuesto, rompería con este equilibrio. Ujú. Esos son los tipos de grupos. Fíjense que, bueno, aunque se habló aquí bastante de esta parte de los grupos informales, el poder y el peso que tienen en una organización, no debemos dejar de lado la importancia que tiene este grupo formal. Y tener en cuenta que en todas las organizaciones, compañías, empresas, etcétera, como le quieran llamar, es básico, bastante importante el organigrama para precisamente un buen funcionamiento, saber a quién me tengo que dirigir si hay alguna situación que interfiera con mi labor. Ajá. ¿Quién es mi jefe inmediato? O sea, todas esas, esos puntos son importantes, ¿no? No solamente para saber a qué grupo pertenezco en el ámbito laboral, sino también quién me va a ayudar a resolver o cómo, a quién me tengo que dirigir para precisamente seguir con el lineamiento que cada organización mantiene, ¿no? Porque si no, evidentemente no hay este orden, hay límites difusos, porque aún así, aunque sea en una organización, por supuesto que existen estos límites, existen estas reglas, ¿no? Que ayudan precisamente a que todo vaya coordinado de una mejor manera y que tenga una buena productividad. Esto es importante en el ámbito formal, aunque repito, pues ya les expliqué cuáles son estos beneficios de tener estos grupos informales, ¿sí? De igual manera, en este grupo formal y que van mostrando esta parte jerárquica, incluye también cuál es en mi descripción de puesto, es decir, cuáles son las funciones en particular que yo tengo que realizar y que el psicólogo organizacional debe tener claro precisamente para un mejor funcionamiento. No sé si han observado que hay lugares en donde dicen todos hacemos de todo y entonces al hacer todos de todo no hay una delimitación correcta ni del grupo al que pertenecen ni tampoco de las condiciones de trabajo y tampoco las funciones. Entonces ya no se sabe cuál es el puesto que en realidad se va a cubrir y esto provoca mucho desorden y mucho desajuste, no solamente en la cuestión de la organización como tal, sino en el empleado directamente, ¿no? Porque suelen haber funciones que no son acorde a- al puesto de trabajo y eso también puede causar la rotación de personal, ¿no? Quizá es algo que no les había mencionado, pero ahorita que estoy abordando el tema de el proceso de un grupo formal, pues bueno, esto es lo que implica.
¿sí? Esto es con respecto a la formación de grupos. Ahora justo vamos a revisar qué es un proceso grupal o a qué se refiere todo esto. En general, bueno, los grupos pasan en su evolución por una secuencia básica que denominamos modelo de las 5 etapas del desarrollo de los grupos, ¿sí? En estudios recientes se indica que los grupos que deben realizar tareas específicas en un tiempo determinado, pues siguen un esquema muy diferente. El modelo de las 5 etapas, ¿no? Bueno, estos grupos pasan por 5 fases, que son la formación, conflicto, regulación, desempeño y desintegración. Esas son las fases. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas fases o estas etapas. En primer lugar, tenemos esta etapa de formación. Esta etapa pues se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Los miembros sondean las aguas, por decirlo así, para determinar qué conductas son las aceptables. La etapa concluye cuando los miembros comienzan a considerarse ya parte del grupo, es decir, en primera instancia están, pues sí, como de manera natural en esta parte de la generación de confianza para poder pertenecer o no y que elijan justo, ¿no? Si quieren o no pertenecer en estos grupos. Luego viene justo la etapa del conflicto. Esta etapa se distingue precisamente por los conflictos internos que en ella se dan. Los miembros aceptan la existencia del grupo. Personas se resisten a las restricciones que les impone a su individualidad. Y bueno, pues por añadidura se presentan conflictos sobre quién controlará el grupo. Al culminar las etapas, el grupo cuenta con una jerarquía de liderazgo relativamente clara, ¿no? En esta es la etapa de conflicto. Luego viene la etapa de regulación. Se traban relaciones estrechas y el grupo manifiesta su cohesión. Se despierta un sentido agudo de identidad y camaradería. Esta etapa de regulación se da por concluida cuando solidifica la estructura del grupo y este ha asimilado un conjunto común de expectativas sobre lo que se define como el comportamiento correcto, ¿sí? O sea, ya es como el código grupal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta ley grupal que se va colocando de manera implícita, ¿no? Ahora viene la etapa del desempeño. La estructura en este punto es completamente funcional y es aceptada por el grupo. La energía de los integrantes ya no se dirige a conocerse y a entenderse, sino a realizar la tarea que los ocupa. Para los grupos de trabajo permanentes, la etapa de desempeño es la última en su desarrollo. En cambio, tratándose de comisiones, equipos, fuerzas de tarea y otros grupos temporales que tienen una tarea limitada, queda una fase de desintegración. ¿Ok? Y bueno, esta etapa de esta desintegración, bueno, aquí qué pasa, el grupo se prepara para disolverse y su prioridad ya no es un desempeño superior, sino que se dirige a la atención a las actividades conclusivas. Los integrantes responden de diversas maneras, perdón. Mientras que algunos están animosos gozando de los logros del grupo, otros se entristecen por la pérdida de camaradas y amigos ganados durante la existencia del grupo. Muchos intérpretes del modelo de las 5 etapas suponen que el grupo hace más eficaz a medida que pasa por las primeras 4 fases. En ciertas condiciones, conflictos intensos acentúan el desempeño del grupo. Así, esperaríamos que en tales situaciones los grupos que se encontraron en la segunda fase superan en desempeño a los grupos que se encontrarán en la segunda etapa y superarán en desempeño a los grupos que se encontrarán en las etapas 3 y 4. Ujú. Los grupos no siempre proceden claramente de una etapa a la siguiente, o sea, no es como que
tenga un tiempo determinado y se vea con claridad en qué momento se pasa a la siguiente etapa. Ujú. De hecho, en ocasiones transcurren al mismo tiempo varias etapas, como cuando los grupos se hallan a la vez en la etapa de conflicto y igual en la del desempeño, ¿sí? También, bueno, pues los grupos llegan a retroceder a las fases anteriores. Por tanto, incluso los defensores más firmes de este modelo no suponen que todos los grupos siguen exactamente las 5 etapas, ni que la fase 4 o la cuarta fase sea la mejor. Otro problema del modelo, en lo que atañe a extender el comportamiento en el trabajo, radica en que omite el contexto de la organización, ¿sí? Por ejemplo, que omite en un estudio de la tripulación justamente, ¿no? De un avión, que es el ejemplo que les ponía anteriormente, en un avión comercial. Se encontró que en el plazo de 10 minutos, tres desconocidos señalados para volar juntos por primera vez se convirtieron en un grupo de alto desempeño. La explicación del acelerado desarrollo de este grupo está en el sólido contexto de la organización que rodeaba las tareas en la cabina de pilotaje y que proveía reglas, definiciones de tareas, información y recursos para el desempeño del grupo. No tuvieron que trazar planes, asignar funciones, decidir ni distribuir recursos, resolver conflictos ni establecer normas como se predice en el modelo de las 5 etapas, sino que el proceso se dio de manera natural, sin necesidad de llegar a cabo estas etapas. Ujú. Ahora, para los grupos de trabajo. Bueno, los grupos son escenarios importantes en donde las personas aprenden unas de otras y comparten sus habilidades y conocimientos para el trabajo. El entorno de aprendizaje y la experiencia que existen dentro de un grupo se pueden emplear para los recién llegados que necesitan ayuda para desempeñarse en su trabajo. Cuando los miembros del grupo se apoyan y ayudan unos a otros para adquirir y mejorar sus capacidades de trabajo, pueden incluso superar las diferencias en los sistemas organizacionales de capacitación para la organización. Los beneficios que los grupos pueden aportar a las organizaciones se enumeran en general. De manera específica, poseen ventajas de desempeño por encima de la acción individual. Los grupos eficaces ayudan a las organizaciones a cumplir tareas importantes. Ofrecen un potencial de sinergia, ¿sí? Es decir, la creación de todo que es mayor que la suma de sus partes. Cuando la sinergia aparece, los grupos obtienen un producto mayor que la suma de las capacidades de sus miembros individuales, necesaria para que las organizaciones se vuelvan competitivas y alcancen un alto desempeño a largo plazo en los tiempos dinámicos actuales. Ajá, eso es con respecto a la función de los grupos. Ahora, también dentro de los grupos existe algo que se conoce como ética y moral, ¿sí? En psicología organizacional, la ética y la moral juegan un papel fundamental en la formación y funcionamiento de los grupos. La ética se refiere a los principios morales que guían el comportamiento individual y colectivo, mientras que la moral son normas y valores que regulan la conducta en un contexto social específico. En la formación de grupos es crucial establecer un marco ético que promueva la confianza, el respeto mutuo y la colaboración efectiva. Hay evidentemente esta importancia de la ética y moral en la formación de los grupos. En primer lugar, tenemos la confianza y la cohesión. Un grupo con una sólida base ética y moral tiende a ser más cohesionado, ya que sus miembros confían en que sus compañeros actuarán de manera justa y, por supuesto, de manera responsable. La resolución de conflictos. Bueno, en un entorno ético, los conflictos se abordan de manera constructiva y respetuosa, buscando soluciones que beneficien a todos los miembros del grupo. La productividad y el rendimiento.
La ética y la moral influyen en la motivación y el compromiso de los miembros del grupo, lo que a su vez puede impactar positivamente en la productividad y en el rendimiento general. Ujú. En cuanto al desarrollo personal y profesional, bueno, la participación en grupos con una ética sólida promueve el desarrollo de valores como la honestidad, la responsabilidad y el respeto, lo que contribuye al crecimiento personal y profesional de los individuos. También está la reputación organizacional. Una cultura ética en la formación y funcionamiento de los grupos puede mejorar la reputación de la organización, tanto interna como externamente, ¿sí? Ahora, también hay unas consideraciones éticas en la formación de grupos. El primero, pues ya sabemos, ¿no? El consentimiento informado. Es fundamental que todos los miembros del grupo estén conscientes de los objetivos, procedimientos y posibles riesgos asociados con la formación y la dinámica del grupo. También la confidencialidad. Se debe garantizar la privacidad de la información compartida dentro del grupo, especialmente en situaciones donde se discuten temas personales o delicados. El respeto a la diversidad. Es esencial promover un ambiente inclusivo donde se valore la diversidad de opiniones, exigencias y perspectivas de todos los miembros del grupo. También se encuentra esta parte de los límites claros. Es importante establecer límites claros en cuanto al comportamiento aceptable y no aceptable dentro del grupo, así como en la interacción con otros grupos o individuos. Y también está el equilibrio entre necesidades individuales y las necesidades grupales. Se debe buscar un equilibrio entre las necesidades y expectativas individuales de los miembros del grupo y pues evidentemente estos objetivos comunes de dicho grupo. Ujú. Eso es respecto a la ética. Ahora vamos a revisar estos modelos de intervención organizacional. Primero vamos a revisar qué es este concepto de intervención, ¿sí? Una intervención organizacional es una acción intencional que apunta a un objetivo mediante una serie de pasos planificados. Consiste en obtener datos y diagnosticar procesos, desempeños, rendimientos, cumplimientos de objetivos. Con la intervención organizacional se busca mejorar la cultura organizacional, entre otras cosas, y su éxito dependerá del tipo de intervención que se haya elegido. Es importante tener en cuenta que la intervención en una organización debe ser un proceso continuo y medible. Debe evaluarse su eficacia con base en los resultados. Su impacto dependerá de las reglas establecidas para su ejecución y no de las intenciones de la persona o grupo de personas que interfieren o que intervienen. Puede implementarse intervenciones, estas intervenciones internas o externas. De hecho, las organizaciones pueden contar con consultores que pueden dirigir el proceso de intervención organizacional, las cuales pueden ser psicólogos expertos o especializados en este tipo de intervenciones, ¿sí? ¿Cuáles son la función? La función de la intervención organizacional se centra en mejorar la efectividad de una organización a través de cambios planificados en su estructura, procesos, cultura y comportamiento. Estas intervenciones buscan optimizar el rendimiento, la productividad y la satisfacción de los empleados, adaptándose a un entorno empresarial dinámico. Hay, evidentemente, funciones principales de la intervención organizacional. La primera de ellas es el diagnóstico. En esta función se encarga de identificar problemas, áreas de mejora y oportunidades de cambio dentro de la organización.
La segunda función está el diseño e implementación de intervenciones. Se refiere a desarrollar y aplicar estrategias específicas para abordar los problemas identificados como formación, consultoría de procesos o cambios en la estructura. Otra de las funciones es la gestión del cambio. Se refiere a facilitar la transición a nuevos sistemas, procesos o culturas, minimizando la resistencia y maximizando la aceptación del cambio, ¿sí? Otra también es la mejora de la comunicación y colaboración. Aquí se trata de fomentar canales de comunicación efectivos y promover la colaboración entre equipos y departamentos. Ujú. Está el desarrollo de liderazgo. Capacitar a los líderes para gestionar equipos de manera más efectiva y motivar a los empleados. Está el fortalecimiento de la cultura organizacional. Promover valores, creencias y prácticas que apoyen la misión y la visión de la organización. La evaluación de resultados. Medir el impacto de las intervenciones y realizar ajustes para asegurar su eficacia continua. ¿Sí? Esas son las funciones de la intervención. Ahora vamos a los criterios de una intervención. Estos criterios para la intervención organizacional se refieren a los estándares, principios o reglas que se utilizan para tomar decisiones y evaluar el desempeño de una organización, tanto en un ámbito interno como externo. Estos criterios son fundamentales para guiar el proceso de diagnóstico y transformación organizacional, asegurando que las acciones tomadas sean efectivas y conduzcan a mejoras significativas. ¿Cuáles son estos modelos de intervención? Ajá, bueno, están en primer lugar esas intervenciones en aspectos estratégicos. Este tipo de intervenciones se centran en la manera que una empresa se sirve de sus recursos para lograr una ventaja competitiva en el ambiente global. Buscan cambios estratégicos y son pertinentes ante procesos de fusión o adquisición e implican aprendizaje organizacional y establecimiento de alianzas y redes, ¿sí? Dice relación con el tipo de productos o servicios que una empresa ofrecerá, ¿sí? eh, los mercados donde se compite, su relación con el entorno y la manera de transformarse para no rezagarse ante las condiciones ambientales. ¿Sí? Este tipo de intervenciones responde a las preguntas: ¿cómo ganar ventaja competitiva? ¿Sí? La segunda, ¿qué funciones, productos, servicios, mercado? ¿Mm? ¿Cómo relacionarse con el medio ambiente? ¿Sí? ¿Qué valores establecer para guiar el funcionamiento organizacional, etcétera? ¿No? Eso es las preguntas que responde este tipo de intervenciones. ¿Sí? Ahora, las principales intervenciones se realizan en los niveles grupal y organizacional. A nivel grupal, destaca lo siguiente. Primero, organizaciones autodiseñadas y aprendizaje organizacional y administración del conocimiento. A nivel organizacional, encontramos cambio estratégico integrado, integración de fusiones y de adquisiciones, aprendizaje organizacional y administración del conocimiento, alianzas, redes, cambio cultural y organizaciones autodiseñadas. Están dirigidos a la estrategia de la organización, es decir, a cómo se utilizan los recursos para obtener una ventaja competitiva en el medio.
Algunas estrategias son las siguientes. Esta que se conoce como benchmarking, que se refiere a tomar como marco de referencia empresas líderes en el medio y emularlas o compararlas para destruir algunos mitos o generar nuevas perspectivas. Está otra estrategia que se conoce como cultura corporativa. Esta estrategia se trata de el conjunto de creencias y valores que caracterizan a una empresa y con el cual queremos que los trabajadores se identifiquen. Está relacionado evidentemente con el buen clima laboral o ambiente de trabajo. También está esta otra estrategia que se llama administración del cambio estratégico. Esta se refiere a la revisión a pedido de la gerencia del diagnóstico presentado de la organización. Ujú. Tenemos las intervenciones en aspectos tecnoestructurales. Este tipo de intervenciones está dirigida a la tecnología y estructuras para vincular personas. Incluye actividades del desarrollo organizacional relacionadas con el diseño de la empresa, con la participación de los empleados y el diseño del trabajo. Por ejemplo, cómo dividir el trabajo en departamentos y cómo coordinarlos para impulsar la orientación estratégica o tomar decisiones de cómo entregar los productos y servicios o cómo vincular el personal a las tareas, ¿sí? Este tipo de intervenciones, al igual que la otra, también responde a algunas preguntas. ¿A qué preguntas responde este modelo? Bueno, primero a cómo hacer la división del trabajo, cómo coordinar las distintas unidades o departamentos, cómo generar los productos o servicios, cómo hacer el diseño de los puestos de trabajo, etcétera. Sí, son este tipo de preguntas que necesita responder para poder elaborar este tipo de modelo de intervención. Ahora, las principales intervenciones a nivel individual son empresas con gran involucramiento y diseño de trabajo. Los principales intervenciones a nivel grupal son las siguientes: la reingeniería, estructuras paralelas, empresas con gran involucramiento, administración de la calidad total y diseño del trabajo. Ujú. Las principales intervenciones a nivel organizacional son las siguientes: el diseño estructural, la reestructuración, la reingeniería también se encuentra en esta parte, las estructuras paralelas, las empresas con gran involucramiento y administración de la calidad total. Eh, Está también las intervenciones en aspectos de recursos humanos. Este tipo de intervenciones busca integrar de manera exitosa el personal a la empresa. Consiste en captar personas idóneas para la compañía y fijarles metas, evaluar y premiar su desempeño, asegurarse de que progresen en forma profesional y aprendan a manejar el estrés. Este tipo de intervenciones responde a las preguntas: cómo reclutar y seleccionar gente competente, cómo establecer metas y recompensas a la gente, cómo planear y desarrollar la carrera del personal, etcétera. Porque se refiere pues precisamente a toda la plantilla laboral en el ámbito humano, ¿no? Por eso es recursos humanos y necesita responder a estas preguntas para poder intervenir y hacerlo de la manera más óptima. Sí. Están ahora los principales intervenciones a nivel individual, que son las siguientes: el establecimiento de metas, evaluación del desempeño, sistemas de recompensas, planeación de carrera y desarrollo profesional y la administración de la diversidad de la fuerza de trabajo y bienestar de los empleados. Eso es respecto a la intervención a nivel individual. Y las principales justo a nivel grupal, entonces está el establecimiento de metas, la evaluación del desempeño, sistemas de recompensas y administración de la diversidad de la fuerza del trabajo. Ujú. Finalmente,
pues la principal intervención a nivel organizacional es la que se hace sobre el sistema de recompensas, ¿sí? Estas intervenciones de recompensas están relacionadas en parte con la cultura organizacional y las relaciones con el personal por parte de la empresa. Es decir, crear un buen clima de trabajo es una estrategia para generar un espíritu de equipo. Para estos existen distintas estrategias como la instalación de objetivos o metas, los sistemas de recompensas, la planeación o el desarrollo de carrera, es decir, los ascensos, capacitaciones, etcétera, que le ayuden al trabajador. Y también, bueno, en todo, generar una estabilidad en el trabajador, dentro de la cual pueda sentirse parte de la organización y por este motivo lograr un máximo nivel de eficacia, evidentemente hablando en cuestión de productividad y todo lo que concierne a su área de trabajo. Ujú. Están estas intervenciones en el proceso humano. Están dirigidos a los miembros de una empresa y a sus procesos de interacción. Tiene que ver con los procesos sociales que ocurren entre los empleados, es decir, la comunicación, toma de decisiones, liderazgo y dinámicas de grupo. Este tipo de intervenciones responde a las preguntas: ¿cómo comunicarse? ¿Cómo resolver problemas? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo interactuar? ¿Cómo establecer liderazgos? Etcétera. ¿Sí? Esta es, pues, quizá la más conocida por todos. Tiene que ver con analizar al empleado de manera integral, ¿sí? Vale aclarar que la sola aparición de un consultor en la empresa, aún sin empezar a hacer su trabajo, ya cuenta como intervención, ya que esto genera la pregunta en miembros de la organización: ¿por qué está esta persona aquí? ¿No? Usualmente ya nada más con ver a alguien que es ajeno, se empiezan a realizar estas preguntas, ¿no? ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Qué va a hacer? Y empiezan a generar diferentes expectativas, ¿no? Y bueno, entonces con esto seguramente un cambio de actitud, porque recordemos que el ser humano cuando se siente observado, o más bien en general cuando alguien se siente observado, la actitud por supuesto que cambia, ¿no? Y bueno, este análisis integral tiene que ver con conocer la personalidad, destrezas, fortalezas, dificultades y conocimientos del empleado. Tener un registro integral permitirá, por un lado, resolver el problema que estamos atacando, pero por otro, poseer esa información para futuro nos hará más fácil resolver situaciones críticas. Algunas técnicas dentro de las intervenciones en procesos humanos son las siguientes: las encuestas de feedback o retroalimentación, las reuniones de confrontación, donde se trabaja sobre un conflicto concreto existente y los sentimientos que generan en las partes involucradas. Está también la formación de equipos de trabajo. Ujú. Los grupos T, ¿a qué se refiere? Bueno, a partir de esta técnica se consigue que los trabajadores tengan una mayor conciencia de su conducta y de cómo la perciben sus compañeros y o otros miembros de la organización. A esta se refiere esta técnica, ¿sí? Y bueno, viene ahora lo último que vamos a revisar en esta clase, lo que es las etapas de la intervención, ¿sí? Vamos a revisar de qué se trata. Es importante recordar que, que la consultoría, eso es algo que ya revisamos en alguna clase anterior, que era la consultoría. Pero bueno, pues es importante recordar que la consultoría es un servicio que presta a una persona o grupo de personas calificadas para identificar e investigar soluciones
a problemas, ¿sí? Acuérdense que un consultor, pues es aquel experto en alguna materia para poder tener ¿cómo se llama? Pues una retroalimentación, algo certero acerca de la situación que se está viviendo en tal o cual materia, ¿no? Los consultores están en la capacidad de recomendar medidas adecuadas y brindar consejos o ideas de solución, proporcionando asistencia a dichas aplicaciones o recomendaciones. La intervención del desarrollo organizacional es una secuencia de actividades, acciones y procesos que se proponen ayudar a la empresa a mejorar su desempeño y eficiencia. El diseño de intervención o plan de acción se inspira en un diagnóstico riguroso y tiene por objeto mejorar algunas áreas del funcionamiento identificadas en el diagnóstico. Ujú. La intervención abarca desde programas estandarizados que han sido elaborados y aplicados en muchas empresas hasta programas bastante especiales adaptados a una compañía o departamento en particular. Las intervenciones deben basarse en un cuidadoso diagnóstico, ya que tienen por objetivo resolver problemas específicos y mejorar áreas particulares de la organización en los que se detectaron diversos tipos de problemas. ¿Cuáles son estas etapas? Bueno, primero está la planificación. Ujú. Ya identificada la necesidad, bueno, ya vimos primero esta parte, que es una etapa y demás, pero sí, primero está la planificación. Ya identificada la necesidad que será abordada en el proyecto, es necesario planificar hacia dónde se dirigirá este proceso, es decir, cuáles son los objetivos. Al planear un objetivo es qué, qué quiero obtener, ¿sí? ¿Qué se realizará para alcanzar estos propósitos? Las actividades, o sea, es qué quiero, a través de qué, con estas actividades y cómo se sabrá si estos han alcanzado el objetivo o la meta. Este es el proceso de evaluación. ¿Sí? Idealmente, todo el proceso de consultoría debería realizarse por un equipo que lidere estas acciones, en donde pues el psicólogo es un integrante más, ¿sí? El planteamiento de objetivos. Si el problema o necesidad es planteado en términos positivos, orientándose a su superación, es factible concluir el objetivo central de la intervención. Los objetivos hacen referencia a los logros que se espera alcanzar con la ejecución de una acción que ha sido estratégicamente planificada, ¿sí? Es decir, el estado deseado. Son el aspecto central de un proyecto, intervención o asesoría, construyendo la naturaleza de esta, ¿sí? Mm. Bien, perdón. Ahora, está, bueno, guiando y dando coherencia a las acciones, por lo que es necesario que sean orientadores y permitan verificar su logro. El proceso de planteamiento de objetivos responde a la pregunta, ¿cuál es el estado deseado que se alcanzará luego de satisfacer la demanda? ¿Sí? Estos contextos organizacionales, bueno, más bien en contextos organizacionales, perdón, estos propósitos serán relevantes en la medida que estén vinculados a los lineamientos y objetivos estratégicos de la empresa y en la medida que la gerencia lo perciba como prioritarios, pues ya para alcanzar las metas y propósitos organizacionales. Ujú. Al definir dichos objetivos, pueden sernos útiles responder ciertas preguntas que guíen este planteamiento justamente. Primero, ¿qué queremos hacer?
¿sí? Para poder esclarecer justo el objetivo, siempre es primordial esta primera pregunta. ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y también qué quiero lograr es la segunda. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué cambios deseamos lograr frente a la situación sobre la que vamos a actuar? También, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué propósito se desea alcanzar dentro de un límite de tiempo para tener precisamente todo esto bien estructurado y que la intervención que nosotros vayamos a realizar sea de manera óptima, ¿sí? Y también cuál es la situación objetivo a la que se pretende llegar. Si ustedes observan estas cuatro preguntas, aunque están planteadas de diferente forma, van enfocadas a lo mismo. La pregunta en particular es, ¿qué quiero hacer? Ese es el objetivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a encontrar? O sea, a través de mi método de intervención, todo esto va dirigido exactamente a un planteamiento de un objetivo, ¿sí? Es necesario plantear justo estos objetivos con claridad. También lo es el establecer de manera concreta y precisa cuánto se requiere hacer o alcanzar de los objetivos propuestos. Es decir, tener un objetivo y la meta bastante clara en respecto a lo que se quiere hacer. ¿Por qué o a qué me refiero con esto? Si un objetivo no es claro, difícilmente se va a concluir entonces o se va a cumplir, ¿sí? Porque hay quienes quieren abarcar mucho en poco tiempo y eso no es considerable. O sea, necesitamos saber cuánto tiempo vamos a tener, o sea, establecer bien qué es lo que requiero hacer y en cuánto tiempo, ¿sí? Porque hay veces que mi meta puede ser clara, pero el tiempo no me va a alcanzar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para que pueda funcionar este método de intervención, ¿sí? El enunciado cuantitativo en términos temporoespaciales es lo que se denomina meta, que es lo que les acabo de mencionar. La correcta definición de objetivos es la base para la realización de la intervención y por supuesto sirve para recordar en forma permanente qué debe ser logrado, bajo qué circunstancias y cómo tiene que ser determinado el logro, ¿sí? ¿Qué es necesario considerar al momento de formular objetivos? Bueno, están en primera instancia estos 6 puntos. En primer lugar, proponer objetivos y metas realistas, ¿sí? Que es lo que les mencionaba hace un rato, viables, pertinentes y aceptables, de acuerdo al ambiente en el que me encuentro, el recurso económico, el recurso del tiempo, el recurso del espacio, o sea, todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta para poder establecer esta primer parte, el objetivo y la meta realista, ¿sí? Porque a lo mejor puedo tener una excelente meta, un excelente objetivo, pero no me da el espacio, no me da el tiempo o el recurso económico. Entonces, este objetivo ya no se vuelve real y entonces no voy a poderlo cumplir, ¿sí? En el punto 2, establecer prioridades para el logro de los objetivos, es decir, qué va primero, qué va después. Una organización siempre es básica para poder lograr cualquier tipo de objetivo, ¿sí? Ahora, hacer elecciones compatibles y complementarias justo entre los objetivos, articular coherentemente los diferentes aspectos, asignar y usar los recursos en cantidad y tiempo oportuno para cada fase o actividad del programa o proyecto, ¿sí? Los recursos se refiere a todo esto que ya les mencioné, desde incluso el mobiliario, el tiempo, las personas, lo económico, todo eso, ¿sí? Y determinar los instrumentos y medios adecuados a los fines, ¿sí? Los objetivos suelen clasificarse en generales y específicos. ¿Cuál es un objetivo general? Bueno, el objetivo general es un planteamiento amplio de las transformaciones, mejoras o cambios que constituyen la finalidad de la intervención, es decir, de la situación que se espera alcanzar y en quienes se espera ver el cambio buscado.
Son expresados en términos positivos y definen las competencias, saberes, prácticas o valores que se espera verificar como resultado de la intervención. Su redacción necesaria de precisión, más bien, a ver, su redacción necesita de precisión, ¿sí? De manera que quede expresados los logros esperados, por lo que debe ser lo suficientemente abarcador, asequible a cualquier persona, es decir, indicando la conducta mediante un verbo que sea observable sin ser vago o abstracto o difícil de verificar. Es decir, mi objetivo debe ser evaluable. ¿Sí? Cuando habla aquí de un verbo es porque así se debe de plantear, no sé, identificar, observar, a ese tipo de verbos nos referimos. En algún momento que me parece también que en otra de las clases les compartí una lista de verbos precisamente que nos apoyan para generar objetivos. Ujú. Un objetivo general es relevante cuando responde a las siguientes condiciones. Tiene prioridad respecto a otros objetivos. Los diferentes actores de la empresa lo consideran importante. Se relaciona con los objetivos estratégicos de la unidad o de la empresa. Tiene potencialidad para lograr cambios no solo en un nivel y actores específicos, sino de lograr transformaciones más estables en la empresa, ¿sí? Luego vienen estos objetivos específicos. Son varios enunciados de fines concretos y precisos de la intervención que detallan los cambios que se persiguen y en conjunto deben conducir al cumplimiento del objetivo general, por lo que constituyen especificaciones acotadas y precisas de este e identifican de forma más clara lo que se pretende alcanzar. Cada objetivo específico es una expresión de los cambios que conducen a parcialidades de la situación deseada, ¿sí? No se trata de una especificación de las acciones a realizar para alcanzar el objetivo general, ¿sí? Esto es parte del diseño de la estrategia de intervención, ¿sí? Y luego, ¿cuál es entonces este diseño de la estrategia? Bueno, el proceso de elaboración de la estrategia hace referencia a lo siguiente. ¿Cómo vamos a alcanzar los propósitos planteados y conseguir los resultados esperados? Bueno, responder esta pregunta nos permite definir el camino por el cual se intentará resolver el problema o la situación abordada. Para ello, pues es necesario especificar la estrategia por medio del cual se lograrán los cambios, ¿sí? O sea, cómo vamos a hacerlo. E incluso el qué se va a utilizar también entra dentro de esta parte del diseño de la estrategia, ¿sí? Una estrategia es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para justo alcanzar un fin. Implica considerar el contexto de los participantes y la organización a la que pertenecen, los recursos, medios y tiempo con los que se cuenta o con los que cuenta la organización, los participantes y los asesores. Aquí es donde entra toda esta parte del recurso que les mencioné, ¿sí? Las acciones deben ser ordenadas, jerarquizadas y posibles de ser llevadas a la práctica según sea previsto completamente y en los plazos indicados, así como les mencioné en esto cuando se está fijando el objetivo, ¿sí? Aunque esta parte que menciono es aquí en el diseño de la estrategia, pero sí podría ser que se considere justo desde el diseño del objetivo, porque les mencioné que tiene que ser algo claro, algo medible, ¿sí? Entonces, pues ya cuando vamos a diseñar la estrategia, pues ya vamos a observar entonces cómo voy a ordenar y jerarquizar todas estas acciones para que pueda llevarlas a cabo y no me ganen los tiempos y todo lo que se requiere para poder cumplir mi objetivo. Ahora, en la lógica de proyectos, una estrategia es la definición global de qué hacer para alcanzar los objetivos y cómo hacerlo. Por lo tanto,
constituye el plan general que organiza, orienta y da sentido al conjunto de acciones que permite alcanzar los objetivos planteados del modo más eficaz, ¿sí? Entonces, la manera de resumen, el diseño de estrategia es qué voy a hacer y a través de qué, o sea, todas las acciones que voy a realizar a través de qué para poder lograr el objetivo. Ese es el diseño de la estrategia. Ajá. De esta última definición se derivan tres consideraciones, ¿sí? La definición de la estrategia es de carácter global y en ella se insertan las actividades. Es una respuesta general, pero no vaga, ajá, de lo que se hará para alcanzar los objetivos propuestos. La estrategia organiza, orienta y da sentido a las actividades, especificándolas y chequeándolas al contrastarlas con la estrategia. Por lo tanto, la estrategia articula las actividades entre sí y hace explícita la función de cada una de ellas en relación al todo y con los logros de los objetivos del proyecto, ¿sí? Una estrategia puede estar compuesta por distintos tipos de actividades, de modo que el logro del objetivo sea el resultado del acercamiento desde varias aristas o dimensiones, ¿sí? Y bueno, elaborar estrategias unidimensionales que entiendan el cambio como dependiente de un único factor es iluso y generalmente lleva al éxito parcial o pues sencillamente va directito al fracaso, ¿no? Ahora, en relación a la intervención en contextos organizacionales al momento de elaborar una estrategia, es necesario considerar una serie de factores que permitan que ésta sea adecuada y viable para lograr los resultados esperados. Estos factores pueden ser los siguientes. Primero, reconocer la dinámica de la empresa. Considerando el análisis realizado anteriormente y del que se derivaron sus fortalezas y debilidades, permitiendo a su vez establecer las necesidades de cambio. Esto nos permite, por un lado, identificar los recursos y experiencias previas de la empresa que puedan aprovecharse al implementar la estrategia y, por otro, pues plantear soluciones realistas e incorporar acciones que permiten resolverlas. Luego también tener presente la estructura de factores intervinientes en el problema que el proyecto busca solucionar. En el análisis previo deben haber quedado claramente identificados los factores que al interactuar causan el problema. Además de esta identificación, debemos establecer una relación lógica entre las variables para describir lógicamente el problema y, por supuesto, con ello también la solución. ¿Mm? Están los focos de atención de la estrategia, que se refiere a la identificación de focos de atención que conformarán la estrategia. Para ello, pueden considerarse como insumo tanto los factores detectados en el análisis del problema como los logros definidos por el proyecto. A esto se refiere con focos de la atención. Ahora, el periodo de tiempo en que se desarrollará el proyecto, es decir, cuánto durará la intervención. Al momento de plantear la estrategia, es fundamental considerar el tiempo que necesitaremos para lograr los objetivos, ¿sí? No podemos llevarnos más del que corresponde para poder cumplir nuestro primer o nuestros primeros objetivos. Al momento de decidir, debemos considerar el análisis de la situación, el problema de la empresa y las actividades necesarias para conseguir los propósitos planeados. Ujú. Y luego vienen las actividades, ¿sí? Luego de plantear la estrategia globalmente, es necesario especificar las actividades que en conjunto permitirán la concreción de la estrategia y, por tanto, el logro de objetivos propuestos. Para ello, es necesario precisar cada una de ellas, los tiempos que requiere, los responsables de ejecutarlas y los recursos asociados.
Algunos criterios a considerar para el diseño de actividades son las siguientes. Uno, cada objetivo debe tener actividades y recursos asociados para que exista un hilo conductor. ¿Sí? ¿O qué es esto? ¿O para qué se requiere? Bueno, pues es necesario cerciorarse que exista coherencia entre los objetivos específicos, resultados esperados o las metas y las actividades programadas, ¿sí? Es decir, que todo vaya de manera lineal y que se vayan conectando uno con otro para que puedan tener esta coherencia que se requiere. Ujú. La relación entre objetivos específicos, actividades y resultados esperados, pues evidentemente no es lineal. Si bien debe de llevar este hilo del que les acabo de mencionar, me refería a lineal, a que vayan conectado uno con otro, ¿sí? Para que pueda tener esta coherencia, pero a eso me refería, porque al final esta relación entre ellos puede no ser lineal o no es lineal. Esto quiere decir que habrá actividades que simultáneamente apunten al logro de más de un objetivo o un resultado que nosotros estamos esperando, ¿sí? Cabe señalar que es más eficiente un proyecto con un número reducido de actividades que respondan a varios objetivos que uno que se dispersa en múltiples actividades, ya que puede estar inconexas entre ellas y especialmente con los objetivos, como les acabo yo de mencionar y les hablaba de este tipo de conexión, ¿sí? Al momento de definir las actividades, es necesario basarse en la estrategia elaborada y sus múltiples aristas o dimensiones a partir de ella, especificar las actividades, ¿sí? También, pues, es importante que los responsables del desarrollo de la actividad estén comprometidos con el proyecto. Para ello, deben estar motivados, tener tiempo para hacerse cargo y poseer capacidad de gestión para coordinar y llevar adelante esa tarea. Asimismo, es necesario considerar actividades para todo el tiempo que durará el proyecto. En este sentido, es necesario que éstas no tengan el mismo carácter. Es decir, a medida que avanza la intervención y se van logrando objetivos, se avance a actividades de mayor complejidad. Y bueno, esta otra parte que son los factores sociodemográficos, que es la edad, el sexo, niveles de instrucción, niveles socioculturales, etcétera. Ujú. La dinámica relacional del grupo, patrones de relación, roles, jerarquías, subsistemas, normas y organización. Ujú. Están los conocimientos previos de los actores que participarán, ¿sí? Incorporar procesos de evaluación de las actividades. Ajá, ¿a qué se refiere? Bueno, a que debe existir un momento que generalmente es al cierre, donde los participantes reflexionen en conjunto, concluyan o hagan explícitos aprendizajes derivados del trabajo. Coherencia teórica entre las actividades planificadas y el tipo de enfoque utilizado justo en la intervención. ¿Sí? Bueno, también están estos principales componentes de la actividad que responden a las siguientes preguntas, ¿no? Primero, ¿qué? La formulación de la actividad, aclarando su sentido, acciones que le darán vida, cómo se dinamiza esta actividad en el contexto del centro educativo y cuál es su viabilidad. La siguiente pregunta sería, ¿para qué? Es decir, el sentido de la actividad y posibles resultados de ella. La otra pregunta es, ¿para quién? Son los actores involucrados, ¿sí? O a quiénes está dirigido. ¿Con quién? ¿Qué otros actores estarán involucrados? ¿Sí? Todos los que van a participar. ¿Cómo? La modalidad de organización de la empresa y actores que la llevarán a cabo. ¿Con qué? Es decir, qué medios materiales y financieros se van a utilizar. Incluso les hablaba justo de el espacio físico en donde se va a trabajar, ¿no? ¿Cuándo? La secuencia de acciones,
fechas claves, momentos de la actividad y para esto puede o más bien debe elaborarse un cronograma de actividades, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los aspectos al considerar al plantear todas estas actividades? Los objetivos del proyecto que cubre la actividad, sí, principalmente. El tiempo de realización aproximado de cada actividad, los contenidos que aborda, los materiales necesarios para su utilización, desde las hojitas blancas que voy a utilizar, lápices, plumas, etcétera, todo va integrado en la parte de materiales. El tipo de intervención que realizarán los participantes, el mecanismo de evolución, digo, de evaluación, perdón, es decir, cómo voy a evaluar toda esta parte que voy a realizar, la bibliografía para la persona a cargo de las sesiones y la guía del trabajo y la preparación de materiales. Todos estos aspectos a considerar que de las actividades se deben de plasmar justo en este cronograma que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Esto es lo que se va colocando, ¿no? Todo esto que les acabo de mencionar, ahí se realiza en el cronograma, precisamente para poder tener bien esta guía del trabajo, saber qué es lo que se va a hacer, en qué momento, cuánto tiempo, quiénes son los que van a participar, en qué lugar y todo eso, para tener todo estrictamente estructurado y que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos planteado desde el inicio de nuestra etapa de intervención. ¿Sí? Ahora justo, ¿no? Aquí está la parte del cronograma. Es el ordenamiento secuencial de las actividades durante el tiempo total de ejecución de la intervención. Para elaborarlo, se requiere de una mirada integral a las actividades que ésta involucra, además de tener en cuenta las relaciones entre ellas, organizándolas temporalmente de forma realista, ¿sí? Es muy importante considerar las acciones habituales de las empresas, es decir, los periodos de cierre de mes, negociaciones colectivas, celebraciones, tareas administrativas, etcétera. Esto pues para programar las actividades de la intervención en función de ellas y que no entonces esto pueda interferir y que se rompa mi plan de trabajo. Ujú. Es decir, no voy a colocar una actividad que pueda empalmarse con alguna de estas acciones importantes que tiene la empresa. Sí, para eso es. Ahora, algunos criterios para la elaboración de este cronograma son los siguientes. Uno, identificar las condiciones del contexto de la empresa en las que se desarrollarán las actividades, ¿sí? Hay que establecer las posibles relaciones de secuencia de las actividades diseñadas. Algunas actividades pueden ser prerequisito de otras, unas permanentes en el tiempo y otras se pueden desarrollar de forma paralela, ¿sí? Identificar en qué momento una actividad tiene mayor posibilidad de impacto y o mayor potencialidad de producir los cambios deseados. Esto surge del análisis de las relaciones de las actividades diseñadas en función de los objetivos que se desea alcanzar. Sí, hay momentos que son muy específicos en donde puede tener este mayor impacto, como decir una oportunidad que existe para poder realizar esta intervención. Quizá, no sé, vamos a identificar un momento de cambio, ajá, en cualquier situación, ¿no? Ejemplo, no sé, cuando hay un cambio de supervisor, cuando hay un cambio del año incluso, o sea, son momentos en particular que nosotros podemos observar a través de este análisis también para saber en qué momento podría tener un mayor alcance lo que nosotros deseamos hacer. Tener presente que la elaboración del cronograma no concluye con una expresión gráfica de las actividades programadas, es decir, cuando ya está plasmado en papel, sino que requiere de una evaluación y monitoreo permanentes que verifiquen su cumplimiento en el desarrollo del proyecto. Se recomienda asignar a una persona precisamente para realizar esta tarea. Créanme que de verdad
en el trabajo del psicólogo en todo sentido requiere de una organización plena. ¿Sí? Para poder llevar a cabo todas las actividades y en un proceso como este, donde se van a realizar diferentes intervenciones en una empresa, pues también es bastante importante y por eso es que se recomienda asignar a una persona para que pueda llevar a cabo esta tarea, ¿no? El aprender a delegar y a asignar comisiones en este sentido también es bastante funcional para el cumplimiento de nuestros objetivos. Ahora, respetar la unidad de tiempo en que se desea ordenar las actividades programadas, señalando claramente los límites de inicio y finalización, también ese es un punto importante. Otro es socializar el cronograma con todos los actores involucrados, transcribiendo la gráfica en un panel público y comunicando cada cierto tiempo el cumplimiento de las actividades, es decir, hacerlo público a todos los involucrados. A ver, esto es lo que se va a hacer en este tiempo. Cada quien va a diseñar las estrategias para poder socializar, reproducir, mostrar el cronograma a todos los que van a estar involucrados, ¿no? Aquí lo llaman un panel público, no sé, cada quien podría hacer un pizarrón, este, algunos ya utilizan, bueno, se basan justo de la tecnología y lo comparten ya sea en alguna red social como los grupos de WhatsApp, etcétera, correos electrónicos o colocando una impresión, una copia para cada uno. El punto es que todos los involucrados lo conozcan y que también sepan, en dado caso, qué es lo que va a realizar cada uno, si es que se van a repartir estas responsabilidades o dar este tipo de comisiones, ¿sí? Para que todo pueda sincronizarse y se pueda cumplir con el objetivo. También el cronograma es una figura que considera una columna con el listado de actividades y luego una serie de columnas para cada unidad temporal. En algunos casos puede incluirse el objetivo específico al que se asocia cada actividad. Ahora, nos vamos a la parte de los resultados, ¿sí? Bueno, para evaluar los resultados de la intervención es necesario contar con una planificación de procedimientos de evaluación que contribuya a obtener respuestas sólidas respecto del logro de los objetivos propuestos. Al momento de planificar esta evaluación, es necesario considerar algunos criterios, como por ejemplo, es importante que el equipo a cargo defina los procedimientos, indicadores o instrumentos que incluirá esta fase. Las decisiones que conducen a organizar la evaluación tienen como referente principal el objetivo general de la intervención, el que establece los desafíos mayores de esta y por lo mismo obligan a definir mecanismos de evaluación que permitan tiempo después de su inicio, determinar si se encamina en la dirección correcta y una vez finalizado, si en definitiva se logró el cambio esperado. Ujú. El proceso de formulación del proyecto de intervención no concluye adecuadamente sin definir procedimientos apropiados de análisis y evaluación de resultados de las propuestas. Por lo tanto, debe incluir la definición del modo en que se verificarán los resultados, instrumentos de evaluación, investigaciones, estudios, entrevistas, encuestas, observación de clases, estadísticas, entre otros, ¿no? Que permitan obtener información y evidencias de valores cualitativas y cuantitativos de los resultados propuestos. Cabe mencionar que los medios de evaluación deberán variar según la naturaleza del cambio esperado u objetivo que se trate. En ocasiones bastará un instrumento y en otras pues serán necesarios varios instrumentos, ¿sí? La constatación de la existencia física de un producto
podría exigir un instrumento muy sencillo, pero en la determinación de cambios a nivel de las personas, en esta situación más compleja, podría existir la necesidad de diseñar uno o más instrumentos. El aspecto determinante será lo que efectivamente pues se requiere verificar. ¿Sí? Para guiar este proceso se presenta una tabla que puede orientar el diseño de la intervención, como este que les estoy colocando aquí a la derecha. Como ustedes pueden observar, es una tabla que está bien estructurada, en donde se va a colocar el objetivo general, los objetivos específicos, los indicadores y los medios de verificación con los cuales se van a trabajar. Sí, es una tablita así de manera general para poder pues verificar estos resultados. Ujú. Y viene pues justo la parte de la evaluación. En esta etapa responde a la pregunta, ¿qué hemos logrado? O sea, ya hicimos toda la estrategia, ya, bueno, se elaboraron los objetivos, las estrategias, el cronograma de actividades, ya se aplicó, se colocaron todos los resultados. Ahora vamos a la parte de la evaluación, ¿no? Entonces, por eso se pregunta, ¿qué hemos logrado? O si el momento en que evaluamos es previo al término de la intervención, justo entonces la pregunta sería, ¿estamos logrando lo que queremos? La utilidad de la evaluación responde a dos razones. La primera, es una forma de retroalimentación sobre la intervención para mejorar y progresar evidentemente en nuestra siguiente intervención, ¿sí? Y en el número dos, es una responsabilidad social y política, ya que quien haya financiado la intervención, independientemente si es una institución pública o privada o un particular, pues por supuesto que tiene derecho a saber en qué y cómo se están empleando los fondos y todos estos recursos para los que él patrocinó, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, es importante considerar que la evaluación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar sistemáticamente el proceso de intervención en la empresa, así como también dar un mejor uso a los recursos disponibles, materiales y de las personas involucradas. Y si se estima pertinente, pues en este sentido, cambiar el curso de acción de la intervención. Ahora vienen los objetivos de la evaluación. Por tanto, el para qué de ella hace referencia a lo siguiente, ¿sí? Uno, medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad y eficacia de un proyecto. Dos, facilitar el proceso de la toma de decisiones para mejorar y o modificar un programa o proyecto. Tres, establecer en qué grado se han producido consecuencias imprevistas. Cuatro, fomentar un análisis prospectivo sobre cuáles y cómo deben ser las intervenciones futuras, ¿sí? Esos son a qué se refiere, o más bien esta parte de los objetivos, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí esta parte de las etapas de intervención. Y ahora vamos a revisar un poco acerca del comportamiento organizacional, ¿sí? Pues bueno, ya saben, en primera instancia nos vamos a los conceptos de comportamiento organizacional, ¿sí? Bueno, ¿qué sería esta parte del primer concepto, ¿no? El comportamiento organizacional es el estudio del comportamiento de las personas en su entorno de trabajo. Abarca tres niveles de análisis: el individual, el grupal y el organizacional. Entonces, el estudio de estos niveles
busca mejorar la eficacia organizacional mediante la comprensión de factores que influyen en la motivación, el rendimiento, la toma de decisiones, la comunicación y las interacciones dentro de las intervenciones, digo, de las organizaciones. Ujú. Toda empresa, grande o pequeña, las personas son el motor que impulsa los resultados. Por eso, comprender cómo se comportan, interactúan y responden dentro del entorno laboral es clave para alcanzar los objetivos organizacionales. A este estudio se le conoce como, oh, permítanme, denme un momento. Ya disculpen. Ahora sí, este estudio se le conoce como comportamiento organizacional, una disciplina que analiza la conducta de los individuos y grupos dentro de las empresas y cómo ésta afecta la productividad, la motivación y el clima laboral. Conocer y gestionar adecuadamente el comportamiento organizacional permite crear ambientes de trabajo más sanos, mejorar la eficiencia de los equipos y fortalecer la cultura corporativa. Ujú. Los componentes del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional se compone de varios elementos clave que influyen directamente en el éxito de las empresas. Primero, el individuo. Cómo las habilidades, actitudes y emociones de cada persona afectan su desempeño. En la parte de los grupos, la interacción entre equipos y cómo influyen en la toma de decisiones y la creatividad. La parte de la estructura organizacional, la forma en la que la empresa está organizada y cómo esto impacta en el flujo de trabajo. Aprende más sobre estructura organizacional aquí. O sea, ¿a qué me refiero con que se aprende más aquí o en este sentido, ¿no? Esta parte de la estructura organizacional, ¿se acuerdan que hace un momento les hablaba del organigrama? A eso se refiere, ¿no? ¿Quién está de manera jerárquica y cómo está acomodado este organigrama? ¿Sí? Y el entorno, factores externos como la economía, la competencia y la cultura social que afectan a la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del comportamiento organizacional? Comprender el comportamiento organizacional es esencial para alcanzar los objetivos empresariales. Algunos beneficios incluyen lo siguiente: mejorar la productividad. ¿Y qué se refiere a esto? Al entender cómo motivar a los empleados y optimizar los procesos. La reducción de la rotación, es decir, crear un ambiente laboral positivo, promueve la retención de talento, aprende más sobre retención de talento. Ujú. Y bueno, el fomento de la innovación, dinámicas efectivas de grupo y estimula nuevas ideas. Y el fortalecimiento de la cultura refleja los valores y principios que guían la organización pues bueno, ahí es donde se descubre más esta cultura organizacional, ¿sí? Por hoy lo voy a dejar aquí, ya posteriormente vamos a concluir con la parte de objetivos del estudio del comportamiento organizacional y darle fin a esta clase, esta materia de psicología organizacional. ¿Sale? Entonces, nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.